Bienvenidos amigos de Nuestra Señora del Encuentro con Dios en todos los lugares y plataformas donde puedan acceder a este material. Estamos muy contentos de poder estar aquí una vez más con ustedes en este espacio de Hacia el Encuentro con Dios. Gracias al control técnico, hoy, bueno, está don Jorge Linares y hoy dos súper invitadas. Yo normalmente no he estado con más de un invitado, así que me pongo nervioso, pero es una alegría porque es acerca siempre de compartir la fe y de este como aire esperanzador que obra el Espíritu Santo en el mundo. Mejor yo presento primero a las invitadas, dos damas, esposas y madres de familia, no lo parecen súper jóvenes, pero eso también lo que da mucha alegría y mucha esperanza, ¿no? En primer lugar, volvemos a saludar. Yo ya he participado, hemos conversado antes en otro espacio con Gabriela Maycock, que es coordinadora de la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Perú, casada y madre de 4 niños. Gabriela, nuevamente gracias por estar aquí en NS. Gracias, Hernán, por tu invitación. Acá es un gusto estar nuevamente en la casa de NC. Bueno, y también está con ella, por primera vez aquí en NS, que no sea la última, Katia González, que también es coordinadora de comunicaciones de la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Perú, que también está casada y madre de un niño. Así que, Katia, por primera vez, bienvenida a NS y gracias por lo que nos van a compartir hoy. Muchísimas gracias, bienvenida. O sea, yo me siento aquí bienvenida, pero también saludo a todos los que nos escuchan y qué gusto estar hoy por aquí. Muchísimas gracias a ambas y gracias a Joana Cajacuri, que ha estado en toda la coordinación para que podamos estar con estas súper dos invitadas. Bueno, el tema que nos titulan es muy apasionante. Personalmente me da mucha esperanza cuando uno va con tantas luchas y tropiezos y levantadas y caídas. Juventud, alegría y santidad. Quienes en YouTube o Facebook estén viendo esto, allí van a ver el título muy bonito. Y quizá también podamos empezar como dando un ánimo a quienes tienen la juventud o tenemos la juventud acumulada. A ver, ¿qué es la juventud? Pero vamos a hablar sobre algunos testimonios como esperanzadores. Ya al final diremos de dónde está saliendo este material, dónde se accede a más, pero que es como ver que la iglesia, a pesar de sus 2000 años y los que vengan, los que Dios quiera, siempre será joven. ¿En qué sentido quizá? Y con quiénes principalmente, ¿no? Porque la juventud o la santidad misma y la alegría en la iglesia no es una teoría, no son conceptos fríos, sino se encarnan en personas. Y hoy vamos a conocer algunos pequeños testimonios. Pero, Gabriela, quizá vamos a empezar contigo. Gracias, Hernán. Juventud, santidad, alegría y santidad, ¿no? Términos muy bonitos y todo, pero a ver, ¿qué es esto de juventud en la iglesia? ¿Cómo lo podemos entender unido a la alegría y la santidad también para a continuación ver los testimonios que vamos a tener? Hay algo que determina, ¿no? La palabra juventud está relacionada principalmente a una actitud muy activa, ¿no? Actitud, correcto. Es una actitud hacia disponerse, hacia de alguna manera revolucionar también, ¿no? Porque aquel joven es inquieto. Y, es verdad. Bueno, esta juventud espiritual podríamos enmarcarla un poco en lo que decía San Agustín, el corazón inquieto hasta que descanse en ti. Es así donde vamos como acuñando los dos conceptos de mantener la juventud, el espíritu lleno de vida y el interés por ganarse el cielo, que es finalmente el concepto de santidad que la Iglesia nos invita a promover en los diferentes medios donde la persona católica, la persona humana se pueda desarrollar, ¿no? Estupendo, estupendo, Gabriela. Muy bien dicho. Y Katia, recuerdo, mientras Gabriela nos comentaba esto, recordaba aquel anciano de 80 y algo años o cerca de los 90 que agitaba un bastón, así, al ritmo de las palmas de varios jóvenes en una jornada mundial de la juventud, Juan Pablo II. Y algo decía ya el pobre con muchas enfermedades y todo, pero lo que nos decía Gabriela, ¿no? Que sobre todo es una actitud, esa decisión. No sé si tú llegaste recuerdas algo, Juan Pablo II, también ahora Benedicto, y desde luego el Papa Francisco también ahora, y vemos esos realmente personas con muchos años que
por esa inquietud, esa fuerza, vemos que pareciera que son como eternamente jóvenes y son como ejemplos inspiradores. En la iglesia sabemos que muchos de ellos pues son santos, ¿no? ¿A ti qué te sugiere cuando hablamos de juventud, alegría y santidad? Muchas gracias, Gina. Cuando tú empezaste a comentar la figura, ¿no?, de esa persona mayor, en el caso de Juan Pablo II, yo recuerdo sus encuentros con la juventud y había un payaso, por ejemplo, ¿no? Sí. No sé si recuerdan la figura del Sí, sí, sí. payaso, que era un profesor de filosofía, de filosofía del derecho, si no me equivoco, o de derecho natural, bueno, era un académico, ¿no? Teniendo en cuenta estas historias y la noción de juventud, también recordamos esa imagen de Jesús, ¿no? Que él, más allá de cuando decía estaba con los sabios, ¿no? Pero también estaba con los niños, con esas personas que se abrían hacia el otro, ¿no? Juventud como esa mirada hacia Dios, ¿no? Esa actitud de mirada hacia Dios, no una alegría que es la mirada hacia Dios y a través de mirar hacia Dios, mirar a los demás, ¿no? Contraria a la tristeza, que es mirarse a uno mismo, ¿no? Que es una frase, en este caso de Acutis, ¿no? Una idea que está por allí. Y luego esa juventud que también te dice, pues van a haber cosas que no salen tan bien, pero hay que encontrarles un sentido, ¿no? Y yo creo que una de las cosas bonitas que vamos a comentar hoy, de descubriendo estas personas, ¿no? Que muchas de ellas quizás han nacido contemporáneos a muchos de los que nos están escuchando, o algunas personas dirán, bueno, en ese año nació mi hijo, mi sobrino, ¿no? Es como esa presencia constante del Espíritu Santo, ¿no? Esa presencia constante de ese llamado de ser como Jesús, ¿no? En cada momento, en cada circunstancia. Entonces, para mí, la juventud es ese reflejo eterno, esa búsqueda de ser ese reflejo de Jesús, ¿no? Qué precioso. En ese marco, ¿no? Qué lindo lo que Gabriela. dices, Katia, el positivismo, ¿no? Esa es una actitud que debe de alguna manera caracterizar a la gente joven, el ser positivos, porque tenemos todavía mucho por recorrer y con buena actitud, ¿no? Así es. Y bueno, espacios como este, y bueno, en la obra donde ustedes están, y la iglesia en general, y todo el bien que se haga, ¿cuán necesario es, no? Pensaba, sin querer un poco, Gabriela, y para que ya Katia nos comience a empezar a hablar del primer personaje, más que héroe, ¿no? Héroe se queda corto, yo diría héroes se quedan cortos cuando estos ejemplos de vida fuertes, pero Gabriela, pensaba lo que tú dices, por ejemplo, en la parroquia donde yo apoyo mi parroquia y ayudo en la catequesis también, uno ve a veces a los jóvenes, lo que el Papa dice, parecen que van a la pena de muerte, están condenados a algo en las parroquias, y uno le digo, bueno, oye, ¿qué te pasa? ¿No? A ver, y uno también escucha sus problemas, sus dificultades, sus sueños, y lo que decías, Gabriela, me llama la atención, porque ustedes son mamás, o sea, los niños que tienen, me imagino que los querrán también así, santos, ¿no? Santos de lo que venga adelante, ¿no? En el ambiente, el contexto que toque. Pero cuando constatamos a veces que muchos chicos, gente joven, profesionales jóvenes, entran en cuadros de tristeza, de depresión, de sinsentido. Cuando, Gabriel, lo que decías, oye, tienes un tesoro que, por ejemplo, otras personas no van a tener, que es el tiempo, por ejemplo, para adelante, ¿no? ¿Y cuánto nos podría ayudar estos testimonios, Gabriela? Sí, mira, acabas de comentar algo muy importante, el efecto tiempo. Ciertamente asignamos la palabra juventud a personas que han empezado, ¿no?, un recorrido en su vida y que precisamente tienen mucho más por vivir. Por eso se dice una persona joven, una persona con proyección, con expectativas de vida, ¿no? Sin embargo, conocemos también ejemplos de gente de alma joven que sabe que pronto morirá. Y aún así no ven la muerte como un impedimento para seguir creciendo, porque no crecen solamente para una vida en la tierra, sino crecen para una vida en el cielo, porque saben que la muerte no es un término del plan de Dios, sino un inicio, un nuevo inicio, ¿no? Una nueva
fase, por decirlo, de la vida que Dios les ha dispuesto a vivir, ¿no? Y ciertamente, para un poquito comprender por qué se pueden dar tantos casos diferentes, gente joven, gente con cargas de enfermedades, personas que ya tienen destinada una muerte segura, porque los diagnósticos médicos así se los han indicado, y gente que no, gente que tenía todas las expectativas de vivir y que deciden, por voluntad propia, hacer algún hacer algún acto de martirio, ¿no? O algún acto heroico que los impulsa en ese momento, ese amor al prójimo los impulsa y pues pierden la vida trágicamente, ¿no? Aún así, hay algo que a todas estas personas los caracteriza y es, en primer lugar, la alegría con la que se enfrentan, la alegría con la que se enfrentan a la vida, la alegría con la que llevan la vida, cómo están dispuestos a tomar cada incluso dificultad con buen humor, que era algo que incluso San José María hablaba muchísimo en su mensaje, invitaba a la gente a vivir con buen humor y que eso les indicaría unos caminos un poco más hacia el resto. Y esa es la segunda facción, digamos, que quisiera yo comentar en relación a cómo se caracterizan todas estas personas santas, ¿no? Y es ese entrega al otro. Y Katia lo mencionaba hace un momentito, ¿no? Ese enfocarse solamente en sí mismo es una enfermedad. Es una enfermedad y te hace daño y te lleva realmente a la depresión. Y esa podría ser la naturaleza, perdón, la raíz de los problemas que hoy algunas personas se enfrentan sin saber cómo salir, porque están enfocados solo en sí mismos. Tienen un espejo al frente, no tienen una ventana abierta. Y bueno, el tercer aspecto que a mí me parece importantísimo es esta entrega a los demás. Entonces yo voy a saber precisamente cómo conducir mi vida y buscar frutos de santidad, ¿no? Buscar frutos para que sea yo en mi vida un mensaje vivo de la obra de Dios, ¿no? Estos tres aspectos creo yo que podrían caracterizar a la persona santa, ¿no? Una persona que quiere ganarse el cielo, ¿no? Bellísimo. Y como dice, le gusta decir al Papa Francisco, incluso esos santos de la puerta de al lado, ¿no? Esos que, a ver, no sabemos, ¿no? Pero uno se entera y dice, mira cómo lleva esto adelante, y me hace bien escucharlo, me hace bien conocerlo, un vecino, un profesor, un compañero de trabajo, etcétera, ¿no? Esto. Yo no sé si Katia quieres añadir algo más, o ya empezamos también con el primero que tenemos en la lista hoy. Sí, porque luego creo que va a ser bonito contar dónde los que nos están escuchando hemos leído un poco también este resumen y también una cosa de la que tú decías, ¿no? Para poder ver que el que está al lado puede ser aquel que quizás tú puedes decir, oye, en este rostro me parece que no veo a Jesús, pero el tiempo justamente es una medida tan endeble, ¿no? Que en el compendio del que vamos a hablar al final, de donde han salido un poco estos resúmenes, van a ver que hay personas como alguna religiosa que tú le podrías decir, oye, a los 12, 13 años no me parece que tenga fama de santidad, ¿no? Pero luego dices, no, sí la tiene, ¿no? Y eso creo que es lo bonito, porque también es una mirada de esperanza, porque muchas de las cosas que se aprenden con estos reflejos de Jesús en la tierra es que Dios nos ama a todos, que todos nos podemos confundir, ¿no? Que todos podemos tener un momento de mayor luz o de mayor oscuridad por diversas razones, y que siempre la misericordia de Dios está a nuestra espera, ¿no? Y yo creo que eso también es una cuestión muy bonita de resaltar de estos mensajes, ¿no? de estas personas. Está precioso. Nos marcan ya que en un ratito nos viene la primera pausa y solo hemos hecho la introducción. Sí. A mí se me ocurre que mencionemos de quiénes vamos a hablar para los oyentes, televidentes, los que nos sigan por redes. No se muevan y vuelvan en la pausa. Tenemos como 4 ejemplitos, si no me equivoco, los vamos a mencionar ahora. Pero también, Gabriela y Katia, se me ocurría también recordar y unir con lo que ustedes van diciendo,
esto de la juventud y lo que Gabriela decías, ¿no? Es que para nosotros, desde luego el cristiano aprovecha, y lo decía San José María Escrivá mismo, el tiempo para nosotros no es oro, es eternidad. Y hay que tener un buen uso del tiempo, desde luego, responsable. Claro. Pero sin embargo, no con ese, no sé cómo decirlo, como esa ansiedad, agobio, presión que en el mundo se da, ¿no? Sino con esa, Sí. como hijos de Dios, ¿no? Como le gustaba decir a San José María Escrivá, y la iglesia lo enseña, y que el tiempo es un tesoro, y aprovechar, dar, entregar, qué bonito, ¿no? Entrega, no me quitan la vida, la entrego porque quiero, por amor al Señor. Y claro, decía este conferencista, lo habrán escuchado ustedes, Enrique Rosas, que creo que es psiquiatra, su hija, y dice él, claro, cuando es una persona envejece, cuando deja de tener planes al futuro. Perdón, Gabriela, lo recordabas muy bien, o sea, es que para nosotros la vida no se acaba con la muerte. Mis planes van creciendo porque ya cada vez se aclara más a la eternidad. Entonces, puedo ser joven y debería ser joven con la alegría consecuente a esto, en mi fe y en mis circunstancias concretas. Me animaba a pensar esto, y seguro en los ejemplos que tenemos también va a pasar esto. Ya tenemos la pausa. Katia, ¿por qué no nos dices solamente los nombres de los testimonios o de los personajes que hoy vamos a comentar, que tú nos vas a comentar? Carlo Acutis y ¿Sí? Marcelo Cámara. Muy bien. Y Gabriela, ¿por qué no nos comentas qué personaje nos vas a comentar tú? Claro, a mí me gustaría que conozcan la vida de Chiara Corbella, de María Requena o de Ignacio Echevarría. Vamos a ver cuánto nos da el tiempo para poder hablar de ellos. Si no, Así dejamos es. tarea para la casa. Eso mismo. Entonces, vamos a una pausa que ya nos indica el equipo aquí técnico, y enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios, aquí a través de NSE, Nuestra Señora del Encuentro. No se mueva. Continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Juventud, alegría y santidad no son términos que se excluyen, sino que se incluyen, se vinculan, y más en nuestra fe. Y hoy lo estamos viendo con dos jóvenes madres de familia que quizá en unos años más adelante también las quisiéramos ver en esta lista que vamos a invitar al final, ¿no? Ellas son Gabriela Maycock y Katia González. Ambas son coordinadoras de la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Perú, casadas, madre de familia. Ambas, nuevamente, gracias, esta bonita introducción que nos han brindado. Y entremos entonces a hablar de los testimonios que tenemos. Para un poquito intercalar, vamos a empezar entonces con Gabriela. Gabriela, ¿qué testimonio puedes empezar a comentar de unos minutitos? Y recordamos que al final no se muevan, porque vamos a decir de dónde estamos sacando este material y pueden acceder a más testimonios, y para que también sepan que es solo un resumen breve, no de estas vidas, que tendría que ser a lo mejor hasta una serie solo de cada una de las vidas. Gabriela, adelante. Gracias, Hernán. Sí, mira, a mí me gustaría comentarles acerca de la vida de Chiara Corbella. Yo soy madre de 4 hijos. Fui madre de 5. Una de mis hijas, la mayor, falleció cuando era bebé y hoy está en el cielo. Estoy segurísima que es parte de la corte celestial. Y la historia de Chiara no me era para nada ajena, ¿no? El hecho de aventurarse a los planes de Dios, ¿no? Porque realmente Dios es quien nos dispone y nos elige para ser padres y contribuir con su plan de traer más vidas al mundo, ¿no? Y nuestro rol de padres es guiarlos para que sean buenos, para que reconozcan en ellos también un proyecto divino y que se ganen el cielo, y que más sean felices en la tierra, sabiéndose, haciendo los planes que están proyectados por el Señor, ¿no? Y Chiara, junto con su esposo, ciertamente no tuvieron pues un noviazgo así de cuento de hadas, sino más bien de novela colombiana, porque tuvieron algunos momentos difíciles de poca claridad de qué cosa era lo que Dios tenía como proyecto para ellos. Sin embargo, muy lindo
encuentran en un encuentro espiritual, porque participaba cada uno buscando su espiritualidad, pero luego Dios les permite ver que tenían un proyecto en conjunto. A partir de ahí, uno se da cuenta cómo Kiara decide decirle sí a Dios y encuentra en su esposo aquel proyecto que tenía el Señor para ella. Juntos, sin ningún impedimento para poder concebir, porque no tenían médicamente ningún impedimento, ¿no? Tuvieron un primer bebé, un bebé que falleció a los pocos minutos porque ya desde el embarazo se le había diagnosticado una enfermedad que no le permitiría continuar con una larga vida, ¿no? Sin embargo, ella defiende su maternidad y quisieron continuar con el embarazo, habiéndole incluso propuesto, ¿no?, el aborto terapéutico, como se promueve ahora, para que los padres tomen la decisión. Ella ha decidido continuar con el embarazo, nace su primer bebé y fallece al poco tiempo. Ella era mujercita, le llaman María Gracia, porque la lograron bautizar. Ahí nomás hay más indicios de cómo una pareja... Katia, parece que hemos perdido la señal con Gabriela. Y a ti me ponía a pensar, tú eres mamá, esposa, ese momento de concebir, de esperar que el niño pueda nacer y que pueda no realizarse, ¿qué impresión que no se pudiera dar, qué impresión pudiera darte, Katia? A ver, coméntanos de este ejemplo de Kiara Corbella. Muchas gracias. Ahí, como tú lo mencionas, creo que la maternidad es un regalo. En muchos casos, muchas personas, por diversas razones de salud, quizás se nos complica mucho, por ejemplo, concebir, ¿no? En el caso de mi hijo era como, es un milagro. Entonces, tú dices, y una de las cosas que más lindas me pareció, cara a la historia que estaba comentando Gaby, es que cuando tienes los primeros acercamientos, gracias a Dios, en el espacio médico en el que estábamos, era como, mira, ya puedes ver a tu bebé, ¿no? Y a pesar de que solo escuchaba, yo veía así, volteaba y no veía nada, o sea, ¿no? Pero yo creo que es ese saber que puedes ser parte, ¿no?, de ese milagro de la vida es impresionante, ¿no? Wow. Es impresionante. Y yo creo que en el caso que contaba Gaby, muchas personas pueden conocer el testimonio de Kiara, ¿no? Porque quizás la recuerdan, una chica que tiene un parche en el ojo, ¿no? Y te puedes identificar mucho con ello. Quizás no todos tienen la experiencia de una maternidad física en primera persona, ¿no? Y quizás estas historias te ayudan también a ser parte también de esa acogida, ¿no? Porque en el día a día a veces es difícil plantearte o entender el valor de la vida porque no tenemos ni en primera persona por diversas razones, ¿no? O porque cada vez no vemos tantos niños en la calle o en la vida a día es más rápida, ¿no? O sea, va mucho más rápido. Entonces, esta historia que contaba Gaby de Kiara nos ayuda a empatizar, ¿no? Y a hacernos parte de ese momento. Muy bien, ya está Gabriela con nosotros, si no me equivoco, pero yo no sabía, o sea, que no recordaba, Gabriela, que tu primera hijita, que eres madre, 5 hijos. Uno, ya has cumplido el rol, digamos, porque ya llegó al cielo, que es la meta, y también Katy nos comentaba que también su hijito, pues, es que para nosotros, creo que la mayor parte de nosotros nos parece algo como normal el embarazo, los niños, y no es así, es un milagro cada uno, y algunos más complicados que otros, y en Kiara creo que va a tener una segunda experiencia incluso como de un fracaso en esto. Te seguimos escuchando, Gabriela. Efectivamente, y disculpen que tuve un problemita, pero ya estoy. Mira, en este segundo caso, ella vuelve a quedar embarazada y tiene un segundo bebé, también con dificultades, incluso creo que nacía con dificultades físicas, ¿no? Y no tenía las piernitas. Wow. Esto es un poquito más impactante, ¿no? Porque tenemos una normalidad en el cerebro impregnada, que no es pues la normalidad de Dios, porque el hecho de que seamos seres capaces de amar y ser amados ya nos hace únicos. No hay mayor normalidad, sin ojos, sin orejas, sin piernas, sin manos, sin uñas, ¿no? Eso no es la normalidad, ¿sí?
espero que me dejo entender. Sí, sí, sí. Ellos recibieron con igual alegría y le llamaron David. Y este es un mensaje muy hermoso que ella da en el velorio de su hijo, a quien también vieron nacer, bautizaron y vieron fallecer después de unos minutos, parece que fueron media hora por ahí, que David fallece cuando lo velan al bebé. Ella da un mensaje muy lindo en relación a por qué le pusieron David, ¿no? Y David referido a este vencimiento de Goliat. Y ella llamaba a Goliat, o refería a Goliat, a todos sus miedos, sus temores, los paradigmas que tenemos los padres, que creemos que porque somos jóvenes y tenemos expectativas a la paternidad, pues tenemos que ser padres, tenemos que ser madres, ¿no? Y además moría, este David había matado sus miedos, había matado su aferrarse a la maternidad, había matado muchas cosas que no le terminaban de hacer feliz y entregarse a los planes de Dios, ¿no? Por eso es tan lindo. Una persona que da un mensaje así es alguien que verdaderamente ha interiorizado este plan divino, lo ha interiorizado. Claro. Y ella lo da como claro. fruto, un testimonio para que tenga frutos apostólicos, para que la gente la vea, porque no tiene sentido el dolor por el dolor, ¿no? Así es. Es una situación dolorosa, pero que debe traer consigo un fruto apostólico. Y precisamente lo que hacemos ahora de hablar de ella y recordar su actitud es eso, ¿no? Es recoger esa valentía. Y Gabriela, ya está allí, ¿verdad, Katia? Gabriela, o sea, ya está ahí, ya sería admirable. Ya está, 2 embarazos seguidos y que tus niñitos apenas nacer mueran, ya es admirable la valentía de estos papás. Es por esto más que Kiara nos, digamos, es un testimonio para nosotros, ¿o qué más ocurre? Mira, Kiara, unida a su esposo, pues continúan con los proyectos de Dios y tienen un tercer embarazo. Y en las primeras ecografías se diagnostica que el bebé venía completamente sano. Así que era una alegría para ellos el saber que llegaba por fin lo que tanto querían ellos, ¿no? Se unía a los proyectos que Dios tenía. Y antes de terminar el embarazo, ella fue diagnosticada con un cáncer muy fuerte. Este cáncer la tenían que tratar y ella no podía acceder a esos tratamientos por el daño que pudiera hacerle a su bebé, que estaba en su vientre, ¿no? Esto sigue siendo igual de heroico, igual de entregado a los proyectos de Dios. Ella termina el embarazo y empieza recién tratamientos muy fuertes y durante 1 año y medio estuvo combatiendo el cáncer que finalmente la lleva y le ocasiona la muerte, ¿no? Ella muere, no pudo gozar más allá de 1 año y medio, me parece, de su bebé, pero fue inmensamente feliz sabiendo que Dios le tenía reservado un espacio en el cielo, ¿no? Y estaba segura de eso. Qué precioso, qué acto de generosidad y entrega frente a una cultura de la muerte que ahora tenemos. Kiara Corvela. Quisiéramos escuchar más, pero también queremos escuchar lo que Katia nos tiene que contar. Ella, qué otro testimonio. Y vamos, yo no sé si Kiara Corvela parte al encuentro con el Señor antes de los 30 años, me parece, si no me equivoco, o por allí, ¿verdad? O sea, una madre bastante jovencita. Y bueno, Katia, ¿y qué otro testimonio de este frescor del Espíritu Santo hoy en su iglesia, en su pueblo, nos traes hoy, nos quieres comentar? No, este quizás es un poco más conocido y voy a aprovechar para hacer un resumen como para que nos dé chance a algunos más. Es Carlo Acutis. Él nace en el 91, o sea, ayer, ¿no? Y fallece a los 15 años. Quizás muchos de los que nos escuchan, yo misma tengo una hermana que nace en el 91, entonces me parece súper cerquita. Como lo comentabas al inicio, él, Dios mediante, recibe, bueno, se proclama, ¿no?, su canonización el próximo año. Nace de una familia italiana, sus padres eran católicos, pero no eran muy practicantes,
Él recibe, bebe ese encuentro con el Señor, lo nutre gracias a su niñera que se llamaba Beata. A mí me llama la atención su nombre, ¿no? Y Sí. empieza a tener una devoción muy fuerte por la Eucaristía, a la que le llama la autopista al cielo. O sea, me encanta, ¿no? Y además es como la vía directa, la Sí. Eucaristía y el amor a la Virgen María, ¿no? Una cosa que me llama mucho la atención era que, por ejemplo, con esa curiosidad que podemos ver en los niños que tenemos cerca, ¿no? A veces dices, oye, el niño está como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Carlos Acutis tenía una curiosidad mucho por conocer a Jesús, por entender, por conocer la Virgen, tanto que su mamá en algún momento confiesa, tuve que inscribirme a clases de teología para poder Ah, responderle, ¿no? Entonces podíamos ver que esto también nos tiene muy cerca, ¿no? ¿Cuántos niños tenemos cerca que tienen esa curiosidad natural y que cuando tienen esa gracia dentro de Dios, porque somos imagen y semejanza de Dios, con ese corazón inquieto y quieren conocerle más, también hagamos un eco y podamos llevarlo, ¿no? En el caso de Carlos Cutis, es muy joven, también se le está conociendo como el patrono de la web, porque en esos años es todo el inicio, ¿no? No sé si los que nos escuchan recuerdan, ¿no? Muchos de nosotros, ahora el Internet pues es como el aire y el agua para muchos, pero hace poquito, ¿no? No era algo tan cercano. Y él aprovecha sus conocimientos, hace exposiciones acerca de la Eucaristía, sobre los milagros eucarísticos, vive una profunda fe y de un momento a otro enferma, ¿no? Enferma, empieza a sentirse mareado, empieza a sentirse mal. Previo a ello vivía un espíritu de servicio muy silencioso, ¿no? Que se va a ver luego en el momento de su fallecimiento, donde llega gente de todos sitios que su familia no conoce, tocaba saxofón, jugaba Pokémon, ¿no? Que quizás eso no suena todavía muy presente, ¿no? Jugaba videojuegos, le gustaban los dulces, las pizzas. En julio del 2006 se siente mareado y se ingresa a un hospital y le detectan leucemia en un grado agudo. Entonces, él le dice a su madre, de aquí no salgo, ¿no? Es como también esa conciencia de que el fin de la vida puede estar, de la vida terrena, a la vuelta de la esquina, ¿no? A sus cortos 15 años, ofrece sus sufrimientos, que es lo que decía Gaby, ¿no? No el dolor por el dolor, dice, bueno, estoy aquí, ¿no? Es este mi mal, y ofrezco por el Papa y por toda la Iglesia Católica. 3 días después del diagnóstico fallece. Y en esos momentos, con el dolor que puede sentir una madre, ¿no? En todo el momento del velorio, empiezan a llegar muchas personas con las que Carlos hablaba, compartía de Jesús, hacía acciones de servicio, ¿no? De voluntariado, personas de la calle, y entonces empieza allí a darse cuenta que no era un testimonio que podía pasar desapercibido. Y para hacer corta la historia, porque seguro una pausa, empieza su proceso de beatificación y este año, en mayo, si no me equivoco, se abre ya, o sea, se declara el proceso de canonización con el primer milagro, es a un niño de Brasil, que también es un ejemplo muy bonito de cómo se vive la fe. Porque este niño de Brasil tenía un problema en el que no podía comer nada, entonces llega una reliquia de Carlo Acutis a su parroquia y su mamá le dice como pide lo que tú quieras, aquello de tu fe, pídelo en tu corazón, pero el niño grita, ya no quiero vomitar, ¿no? Lo dice en voz alta. Inmediatamente empieza a alimentarse, porque el niño no podía alimentarse, todo aquello que comía lo regresaba, y a mí cuando yo escuchaba esta historia era como qué lindo, porque también ves en ese niño, con el primer milagro de la beatificación, esa naturalidad, ¿no? Cuando Jesús dice ser como niños, ¿no? Estar en esa alegría, en esa confianza absoluta. Claro, el niño ya era consciente que no podía comer, que le iba todo mal, y lo dice a voz abierta, ¿no? Y luego el segundo milagro, solo lo digo así cortito porque también está la web de Carlo Acutis donde se puede ver toda la información. Es una madre que le pide por su hija que está postrada en cama porque tuvo un accidente en bicicleta y la chica tenía como, no se me ha ido el nombre clínico ahora, pero
un proceso muy grave, la madre deja la carta y la hija se sana, ¿no? Entonces, sí creo que eso era la... Wow, nos hemos quedado como así con las ganas de ver qué pasa con eso, pero bueno, si nos toca la pausa, gracias Katy y Gabriela. Estamos hablando de juventud, alegría y santidad en este Hacia el Encuentro con Dios, aquí a través de NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y todos podemos y debemos llegar a esto. Salgamos o no en la próxima lista, que salga o no, pero realmente este es el fuego que enciende el alma del mundo, estos testimonios. Así que le damos gracias a Dios por ellos y a nuestras invitadas ya para el último bloque con unos 2 o 3 ejemplos más que tenemos a continuación. No se muevan, que enseguida continuamos en Hacia el Encuentro con Dios. Estamos ya en la parte final de Hacia el Encuentro con Dios, hoy con 2 super invitadas, Gabriela Maycock y Katia González, ambas coordinadoras de la Oficina de Comunicaciones del Opus Dei en Perú, casadas, madre de familia y además las labores que tienen. Gracias a ambas por darse un tiempito para compartirnos estos ejemplos que nos hacen tanto bien. Ojalá que sea periódicamente porque nos animamos todos y es gente, como decía uno de ustedes, es de ayer. No estamos hablando de hace un siglo, 2, que ya estaría bien también y nos hacen bien. Pero estamos hablando de gente, el caso de Carlo Acutis, que nos jugaba Pokémon. Muchos pueden jugar Pokémon de los que nos están escuchando. Así es. O sea, están a nuestro costado, apóstoles de la web y de tanto más que tenga que venir. Bueno, Katia, nos dejaste con el sabor en la boca. ¿Y cómo terminamos con este? Termina de contar la historia para poder conocer a alguien más. Bueno, les contaba que el segundo milagro, que es el que ya ha terminado el proceso de canonización en este año, se trataba de una chica que estaba con traumatismo encefalocraniano, pero con unas hemorragias constantes. Wow. Estaba postrada en cama, de 20 años. Se llama Valeria, ¿no? Y su madre en algún momento va a la tumba de Carlo Acutis y deja una carta, o sea, una carta en la que reza por la salud de su hija, ¿no? Y en ese mismo día, en el hospital, le dicen que su hija había empezado a respirar por sí sola, ¿no? Y que empieza a moverse, a recuperar el habla. Estamos hablando de una chica que ha estado varios meses postrada en cama, wow, luego de un accidente de bicicleta, o sea, algo muy cotidiano, ¿no? Le hacen una tomografía y ven que la hemorragia había desaparecido, ¿no? Entonces, ya luego esta señorita de 21 años, esta joven de 21 años, ¿no? Empieza a recuperarse, a tener una rehabilitación completa, que era algo que no se esperaba, ¿no? Y esto es del año 22, ¿no? Del 2022. De ayer. Exactamente. Entonces es bien bonito como ver esta figura del influencer de Dios, como también se le conoce a Carlos Acutis, ¿no? A los que van conociendo su historia, le van a decir el patrono de la web, ¿no? Uno de los patronos de la web. Puede hacernos tan cercano eso, ¿no? Y también a través de las historias de los milagros, de todo su proceso de canonización, podemos ver esa alegría y esa confianza en Dios, ¿no? Que es muy propia también de esa juventud, de esa niñez, ¿no? Que Jesús siempre nos dice, dejen que los niños se acerquen, ¿no? De confiar en un padre y decir, bueno, aquí estoy, ¿no? San José María tenía una frase que era como poner todos los medios humanos como si no existieran los divinos, o sea, hacer las cosas que también son unos dones de Dios, que cada uno sabe en aquello que es genial, ¿no? Todos los que nos están escuchando, seguro habrá una mamá que cocina súper rico, ¿no? Y que es como con los ojos cerrados, cada uno conoce a alguien, ¿no? Entonces, poner los medios humanos como si no existieran los divinos y poner esa confianza en Dios, esos medios divinos, como si no existieran los humanos, ¿no? Entonces, estos recuerdos de estos 2 milagros, entre los que seguro se van conociendo de la historia de Carlos Acutis, es lo que quería compartir hoy. Estupendo. Además que el bien que hace, por ejemplo, en la ciudad donde me encuentro yo,
en mi misma parroquia y en la ciudad ha venido las reliquias de Carlo Acutis en una especie de peregrinación y realmente suscita la fe, ¿no? Es muy bonito, son milagros todavía mayores, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro testimonio tenemos para el día de hoy? Esta vez con Gabriela. ¿De quién vamos a conocer algo más hoy? Sí, yo quisiera hablarles también de un jovencito, Ignacio Echevarría. Igual me identifico mucho con él porque era un financista, él estudió finanzas, administración, estudió derecho, pero se especializó en derecho financiero. O sea, Correcto. una cosa, pero muy moderna, ¿no? Sí. En autoridad forenses y tal, ¿no? Sí, muy moderno. Y él trabajaba en el HSBC, en Londres. Nos ha dejado Gabriela con las ganas de saber qué pasaba con Ignacio Echevarría. Yo les voy a dar una pista, si Katia también nos quiere ayudar. Alguno le va a recordar por un suceso con una patineta, si no me equivoco. No sé La si gente que lo Katia... conoció después de su Ahí muerte, está. ¿no? Un Gabriela, muchacho, te perdimos un momentito, pero hemos retomado ahora mismo. Nos sí, contabas que Ignacio trabajaba en Londres. Hasta allí te escuchamos, por favor. en el Adelante. HSBC, sí, en Londres. De él se sabe, igual que como Carlo, que tuvo un apostolado muy activo, que fue influyendo en todas las personas que lo conocían por su buen humor, por su buen carácter, por su entrega, por su disposición a sus amigos, por hacer las cosas siempre bien, ¿no? Se le identificaba así, era un muchacho sumamente aventurero, corría tabla, hacía skate, ¿no? Le encantaba los deportes de aventura y lo que le ocurre a él es que no la piensa dos veces y protege a una persona que ve que está siendo asaltada. Y este ladrón lo acuchilla y por eso él pierde la vida después de unas horas, ¿no? Acá hablabas tú hace un momento de los héroes, ¿no? Que esto te parece como cuando uno va conociendo las historias de Marvel, pareciera que esto no es comparable ni siquiera, ¿no? Sin embargo, yo creo que estos son los nuevos héroes que superan a los de Marvel, porque no necesitas tener poderes sobrepoderosos, ¿no? No necesitas ser sobrepoderoso ni tener que te salga fuego por la boca, ni manipular las cosas con el pensamiento, pero tú tienes una disposición a ayudar, una entrega, y eso ya es un ir en contra de lo que tenemos nosotros como lo que sería la felicidad, ¿no? La felicidad tiene que ser pensar en ti y buscar tu vida cómoda, pero estas personas son ejemplo de que no es así. Y son héroes porque nos demuestran lo diferente que puede uno llegar a ser cuando se lanza hacia las demás personas, cuando tienen una vida enfocada en el resto, que es lo que ha vivido Nacho, ¿no? El Cheve, como le decían, Ignacio Echevarría. Podemos conocer más de él, claro que sí, porque hay muchas historias de lo que han escrito sus compañeros de estudios, compañeros de colegio, los que estudiaron y trabajaron con él en el banco. Es muy lindo lo que los padres luego recogen de su vida, ¿no? Después de haber fallecido. Qué bonito y qué sencillo y qué asequible. Vamos a ir a otro testimonio, pero Gabriela, me hacías pensar en que normalmente estos actos que pues llegan a un culmen, a un cenit, normalmente no se improvisan, están precedidos de una forma de vida, ¿no? Y lo hemos visto en los ejemplos que ya en los tres que vamos conociendo, y seguramente serán así también los santos, ¿no? Cuando conocemos el hecho heroico, pero San Maximiliano María Kolbe en Auschwitz, en esa cámara de gas, que él le entrega su vida por un padre de familia, pero ya había toda una vida de heroísmo, de amor, de caridad ardiente, ¿no? Bueno, Katia, ¿qué otro ejemplo tenemos? Ya hemos escuchado a ver, me ayudan a hacer un repaso de Chiara Corbella, ¿sí? Sí. Hemos hablado de Carlo Acutis y ahora de Ignacio Echevarría. Así que vamos apuntando a los oyentes y televidentes para que los busquen luego, conozcan más. ¿Quién más? ¿A quién más vamos a conocer hoy? A Marcelo Câmara. Alguien, bueno, no sé si estoy pronunciando bien su apellido porque es alguien de Brasil.
Gaby mencionaba que Ignacio le era cercano por las finanzas, a mí Marcelo me era cercano por el derecho, ¿no? Es un joven de Brasil que tiene una vida bastante corta, ¿no? Averigua, en algún momento entra a trabajar. Entonces, es un hijo de un matrimonio de él y su hermano. Contaban pues que una de las pequeñas travesuras que hacía, o de las únicas travesuras que había hecho, era quererse escapar de su casa cuando iban a ser su hermano pequeño, ¿no? Vive una vida muy cercana, ¿no? ¿Cómo decirlo? Con sus amigos. Tiene una vida de fe que va creciendo de pocos, ¿no? Iba a misa a veces sin ganas. En algún momento sus padres se separan, lo que es un gran golpe para su familia, para él. Pero toma esa decisión, esa postura, que dentro de ese dolor que puede implicar la separación de sus padres, estar cerca de su padre, muy cercano a su madre también, y cuidar mucho a su hermano pequeño, ¿no? Razón por la cual había querido huir de su casa cuando era bebé. En algún momento va a una iglesia, hay un sacerdote allí, le dice a su papá quiénes son esos chicos, ¿les puedo hablar? Y dice sí, lo invitan a un retiro de Maús y empieza a cambiar su vida, ¿no? Empieza a decir, mira, pues la vida podía tener más sentido, ¿no? Ya tenía algunas virtudes humanas, ¿no? Era un chico que trataba mucho a los demás, trataba siempre de prepararse para las cosas que hacía, ¿no? En su colegio, le nombran en algún momento como delegado de su salón, ¿no? Era una persona que trataba de hacer con esfuerzo aquello que se dedicaba. Y esto tiene muchos más frutos cuando se siente esa llamada de Dios, ¿no? Benedicto XVI decía, no, pues que el catolicismo no es una cuestión de ideas, ¿no? Es un encuentro cara a cara con Jesús. Y yo creo que en Marcelo este encuentro cara a cara se da en un retiro, ¿no? En un retiro él empieza a decir, bueno, venía aquí como un poco desanimado, ¿no? De estar aquí, iba a misa sin entenderla muy bien, y a partir de ese momento su vida empieza a tener otro brillo, porque ya tenía un brillo, ¿no? Como todas y cada una de las vidas que Dios piensa y que por eso existen, por ese amor misericordioso, ¿no? Todas estas vidas ya tienen brillo, pero tiene un brillo adicional y empieza a participar en la iglesia, en su parroquia, dando catequesis. En algún momento se muda de muchos lugares, ¿no? Por sus padres, por vivir con sus padres, y empieza a estudiar derecho, una cosa que resaltan mucho las personas que lo conocieron era que desde muy pequeño se le notaba que se preocupaba por los demás, ¿no? Y en un espacio que a veces, sobre todo hoy por hoy, nos puede parecer un poco lejano, ¿no? Que es la vida política, ¿no? Le recuerda que de muy pequeño rezaba por sus gobernantes, ¿no? Era como la elección del alcalde de su zona, y decía, pues que lo haga bien, ¿no? Ese bien común. Y es una cosa muy bonita de Marcelo. Y ya en la universidad, él conoce el Opus Dei en este caso, ¿no? Esta pequeña partecita de la iglesia, y se empieza a formarse más, ¿no? Recordemos que ya dentro de él tenía esas ansias muy vivas siempre de prepararse, de saber cómo transmitir la idea, las ideas de Dios, ¿no? Esa vivencia de Dios. Decía cosas muy humanas como hacer bien las cosas, no beber mucho, ¿no? Sí, salir y divertirte. Empieza a conocer los medios de formación del Opus Dei. En algún momento pide la admisión del Opus Dei siendo abogado, ya en ese proceso de ser abogado, y de un momento a otro, cuando ya tiene una vida un poco más avanzada en su profesión, enferma, ¿no? Enferma nuevamente con cáncer, ¿no? Es un cuadro que se repite también en este caso, como en el de Carlos y otras personas de esta época, ¿no? También yo lo pensaba y decía, mira, es como que Dios vive según cada época, ¿no? Nosotros no tenemos lepra probablemente, como lo que cuentan en el Nuevo Testamento, no tenemos los males del Nuevo Testamento, pero tenemos los males que existen en esta época, ¿no? Y eso también es bonito como para ver la presencia de Dios en cada momento. Enferma, pero sin embargo, él trata de llevar con alegría su enfermedad y seguir preparándose para su ámbito profesional, su ámbito espiritual, vivir cara a cara con Jesús y cada vez hacer más atractivo ese conocer a Dios.
Es un proceso bastante duro el de sus quimioterapias, ¿no? Se cuenta que eran todos los días, en algún momento tiene un espacio en el que parece que ha remitido la enfermedad, finalmente pasa poco tiempo y regresa, en ese momento estaba haciendo ya su oposición para ser fiscal, ¿no? Era un chico bastante joven, y una cosa que resalta mucho, y estoy haciendo así como un super compendio, era la humanidad con la que trata, ¿no? Porque tú te imaginas una persona que ejerce la justicia, ¿no? Y la típica figura a veces que tenemos que el abogado que es imparcial, pero no solo imparcial, que sería justo, sino que también severo, ¿no? Y una de las pocas experiencias que él tuvo del ejercicio de ser fiscal en este caso era cómo se acercaba luego a las personas que recibían una condena, ¿no? Por los actos que habían realizado, recibían su condena, y se acercaba a ellos y les trataba con cariño, les trataba de dar un mensaje de esperanza. Creo que la figura de Marcelo es una figura que inspira mucho, ¿no? Inspira a sus compañeros. Ahora mismo tiene un proceso, sus amigos, lo que les conocen, han iniciado un proceso para llegar a la canonización, ¿no? Y ellos cuentan cómo a través de todo, fue un buen instrumento de Dios, que en su parroquia en algunos momentos era como un verano con Jesús, cuentan iniciativas que a todos nos pueden decir, oye, mira, yo iría a esto si hay en mi parroquia, ¿no? Pero también nos ayuda a hacer como ese Marcelo, ¿no? Cada uno tratar de ver en esta figura de un chico bastante joven, que alguno podría decir no tiene tiempo para los demás, no tiene tiempo para compartir en su parroquia, cómo se daba todo ese tiempo. Y así como se preparaba muy bien en su ámbito profesional, se preparaba muy bien en el ámbito espiritual, ¿no? Él hace viva también, en este caso, el mensaje del Opus Dei, ¿no? Ese trabajo con amor, con las mejores intenciones, con todos los dones que Dios nos da, cada uno según sus cualidades, ¿no? Los dones de Dios son infinitos, tantos infinitos los seres sobre la tierra. Y dice, pues hacer bien esa vivencia con amor, mirar al otro con amor. Qué bello. Entonces, desde el derecho y la fiscalía también, con las puertas abiertas al cielo. Y gran ejemplo, recordaba a Tomás Moro. Pero ya el tiempo nos va ganando, nos falta algún testimonio por ahí, pero a ver, Gabriela, a modo también de cerrar y antes de la despedida de ambas, gracias por estar con nosotros. ¿De dónde hemos sacado este pequeño resumen, compendio y qué más podemos encontrar ahí? Nos lo decían ustedes que hay una fuente muy bonita que queremos también comentar con los oyentes y televidentes. Gabriela. Sí, mire, yo los voy a invitar a acceder en internet, se puede encontrar este material. Es un libro que ha sido publicado recientemente, se llama Totalmente, que es precisamente cómo se entregan las personas que de cara a Dios quieren hacer el bien, ¿no? Totalmente. Lindo. Es el compendio de 18 vidas, entre las cuales hemos hablado un poquito de algunas personas, 18 personas que han entregado su vida a Dios y que lo han hecho con amor, con buen humor y siempre sabiendo que están siendo protagonistas de un plan divino, no un plan personal, ¿no? Pienso yo que puede ayudarnos a todas las personas a identificarnos de alguna manera y a tener esa esperanza que todos los católicos necesitamos, que nos podemos ganar el cielo haciendo vida acá en la tierra, ¿no? Sí. Me permito añadir un detalle. Adelante, Katia. Sí, Totalmente es de Enrique Muñiz, está en la página del Opus Dei y es un audiolibro. Entonces, está allí, lo podemos ir escuchando. Cuenta historias muy apasionantes. Hay una niña de Nigeria que cuenta también su vida. A mí me impresionó Carlota Nobile, que es una italiana que ama la música. Clara Crockett también, que es alguien que tú dirías cambió su vida radicalmente, es una religiosa, ¿no? Y Elena, Belén de la Cruz, o sea, hay chicos, chicas. Y a lo largo de las historias, Katia, si me permiten, a lo largo de las historias se ve cómo ellos han protegido la vida, antes, en todas sus fases, ¿no? Antes, durante, incluso camino a la muerte, ¿no? Cómo la protege. Y ese era un testimonio que me quedó, pero de María Requena, que me encantaría que la puedan buscar en internet. Su vida es realmente muy, muy hermosa y nos deja bastante material, ¿no?
Wow, precioso, precioso. Entonces, bueno, si Dios mediante la producción nos permite encontrarnos para ver algunos ejemplos más la próxima, ya las tendremos presentes, y si no, para otros temas. A Gabriela y a Katia, gracias por estar con nosotros, y a los oyentes y televidentes también de Nuestra Señora del Encuentro con Dios, muchas gracias. Que vivamos esta vida con juventud, que es una actitud, con alegría y con santidad, de la mano de María, desde luego que es la Madre siempre joven, siempre alegre y toda santa. A ella nos encomendamos. Muchas gracias a estas dos esposas y madre de familia que pronto estarán en la lista también, Dios mediante están en la lista, y a los que están Estaremos oyéndonos, todos aquí, escuchándonos, los oyentes también. Muchas gracias. Hasta pronto, y si Dios quiere estaremos en otro Hacer el Encuentro con Dios la semana próxima aquí en NS 30 años, Sembrando Esperanza.